ahora sí está grabando. Ya. Entonces justamente el tema que vamos a ver ahorita, ¿no? Primero redes con Windows Server. Bueno, Linux tiene tantos servicios como tiene Windows Server. Y la verdad es que no tiene nada que envidiarle. ¿Ya? Tiene servidores de HCP, tiene servidores VPN, tiene servidores de enrutamiento, tiene proxies, etcétera. Pero ¿cuál es el único detalle entre los servicios de Windows Server y también Linux? Es el controlador de dominio Active Directory. Es lo que hasta ahorita, bueno, Microsoft le lleva bastante a la delantera, ¿no? Y eso no solamente te lo estoy diciendo yo, lo he investigado y no, o sea, definitivamente Microsoft se la llevaba al encuentro con el tema del controlador de dominio. Es más, también hay controladores de dominio en Linux, ¿ya? Y también tú los puedes administrar por medio del RSAT, o sea, mejor dicho, visualmente vas a tener exactamente el mismo controlador de dominio como Windows Server, pero de manera interna es Linux. Eso se puede hacer, ¿ya? Y la alta disponibilidad se consigue con un clúster. Pero eso lo vamos a ver un poco después, si te interesa un poco, ¿no? ¿Ya? Porque es un poco avanzado también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de Windows Server? Ya que sabemos que el controlador de dominio Active Directory es prácticamente su estrella de Windows Server, porque todo se basa en eso. Cuando estamos trabajando en un data center, podemos tener servidor VPN, un servidor de aplicaciones, si sea un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos. Tenemos diferentes tipos de servicios. Todos los servidores que se encuentran en un data center, ya sea pequeño o grande, que estén dentro de Windows Server, van a tener que asociarse sí o sí dentro de un controlador de dominio. O sea, mejor dicho, esa empresa tiene un controlador de dominio. Si le van a implementar SAP ahí, con Windows Server, SAP Business One, el implementador de SAP lo primero que va a tener que hacer, conjunto al administrador de sistemas, es agregar ese servidor al dominio. Va a entrar un sistema de información nuevo, no sé, un sistema de información de negocios X, servidor de base de datos, servidor de aplicaciones, igual, va a tener que agregarse al dominio. Y cuando está dentro del dominio, el dominio ya lo que realiza es que va a gobernar todo ello, ¿no? Y lo va a gobernar a través de quién? De la cuenta administrator, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, a nivel de Windows Server solamente hay dos tipos de implementaciones de redes. Uno es con grupo de trabajo o workgroup, que por defecto viene con este nombre, o lo otro ya como estamos hablando de una red en base a un controlador de dominio, ¿no? ¿Ya? Entonces, partiendo por ahí. Pero eso lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que diferencia una del otro, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una red grupo de trabajo, se le denomina también, y eso aparece en los exámenes de certificación, que tenemos una red SAM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una red basada en SAM, hablamos de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Facilito, lo voy a poner fácil. Cuando tienes un grupo de trabajo, tienes un conjunto de equipos, sean laptops, servidores, lo que sea, ya unidos obviamente por una red grupo de trabajo, pero los usuarios están en cada uno de ellos. Mejor dicho, aquí hay un usuario Luis Godoy, aquí puede haber otro usuario Luis Godoy, aquí puede ser otro usuario Luis Godoy, etcétera. ¿Ya? No hay una centralización, y como no hay una centralización, la administración se hace un poco más compleja. ¿Qué es Active Directory? Active Directory en realidad lo que es una base de datos, ¿ya? Es una base de datos. ¿Por qué? Porque cada objeto, por ejemplo, un usuario Luis Godoy, yo creo un usuario Luis Godoy acá, y obviamente se puede replicar en este controlador de dominio espejo. Siempre en un proyecto de controladores de dominio tiene que haber un concepto de un controlador de dominio primario y tiene que haber un controlador de dominio secundario llamado BDC. Que haya uno nomás es riesgo, en realidad no sería una buena implementación. Lo ideal es que sea un primario PDC y un secundario BDC. Entonces, a lo que estaba hablando, esta base de datos que está basada en SQL Server, ¿ya? Cuando creo un usuario Luis Godoy, este usuario automáticamente se replica acá. Y cualquier equipo dentro de este gobierno de dominio podría iniciar sesión con ese usuario Luis Godoy. A menos que yo haga una configuración en el perfil del usuario para que solo pueda utilizar, digamos, ese usuario esta máquina. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces,
A diferencia de acá que la base que cada sistema operativo tiene su propia base de datos, o sea, tiene sus propios usuarios, tiene sus propios objetos, tiene sus propios grupos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. En un dominio hay una sola base de datos para todo. En cambio, en una red grupo de trabajo, cada sistema operativo maneja su propia base de datos. ¿Cuál es? ¿Dónde? Dime. Pero como administración viene a ser igual, ¿no? O sea, desde una misma consola puedes administrar un core group y un dominio. Mira, vamos a verlo tu pregunta aquí con la práctica. Por ejemplo, voy a levantar este server. Lo voy a poner aquí. Bueno, en mi caso sí lo voy a poner 4 GB para hacerlo más ágil. Cuando vayas a marcar procesador, por si acaso aquí el número de procesadores siempre ponle 1 porque tienes un socket nada más. Hay gente que le pone 2 y el VMware jala más procesos. Los núcleos aquí ponle 2 si quieres. Lo voy a poner 3. Ya, a ver. Vamos a resolver tu pregunta con la práctica. Aquí tengo, por ejemplo, dos equipos, ¿ya? Tengo un servidor y tengo un cliente, ¿ya? En mi caso sí abre, sí al toque carga, ¿no? Espérate. Ese tema, por ejemplo, es básico también porque, por ejemplo, en Gran Tierra lo que teníamos los 3 tipos de controladores de dominio que existen, ¿no? En Gran Tierra teníamos 3. Ahí teníamos, por ejemplo, ¿Como tres dominios diferentes? no, 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 ahorita vas a entender mejor. A ver, este es Primary Domain Controller. El BDC lo que vendría a ser, este es el Backup Domain Controller. Y el RDC es Read Only Domain Controller. Este es un controlador de dominio de solo lectura. Este es el que se envía a los campos, a los lotes, ¿ya? A los campamentos, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, solo para autentificación. Exactamente. Ahorita te voy a explicar cómo es su funcionamiento y en qué tipo de situaciones utilizarías un RDC o implementarías un RDC. El primario ya sabes que están los 5 maestros de operaciones, es el primer servidor que se crea, donde se crea el primer dominio, el nombre, etcétera, etcétera. Es el primerito, ¿ya? El BDC, ¿qué cosa es? También, ¿ya? Es un controlador de dominio, pero no tiene los 5 maestros de operaciones. Lo único que tiene es una base de datos que está replicada constantemente con la base de datos del controlador de dominio primario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es como si fuera un RAID 1, ¿no? Nada más. Pero, aquí viene un detalle. Tienes estos dos en producción y así debe estar. ¿Ya? Si se cae uno, obviamente ya sabes que está el otro, te salva la vida, porque cuando yo creo 5 objetos acá, estos 5 usuarios también se replican acá, y eso lo vamos a ver también aquí. Creo 20 grupos, 5, lo que me dé la gana, cualquier tipo de objeto, también se van a replicar acá, ¿ya? Pero, ¿cuál es peligroso en sí? Lo peligroso es que se caiga definitivamente el PDC, porque el PDC es el que tiene los 5 maestros de operaciones, más no el BDC. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como pasó en Strat. En Strat hubo un problema y se quemó un servidor, y ese servidor que se quemó era el primario. Sí. 19. ¿Cuántas redes has metido ahí? Tiene 32. Mantenerse para realizar el evento previo, cancelar. Te pasé los manuales, ¿ah?